Bienvenidos a una nueva emisión aquí en Telesun Noticias. Qué placer acompañarles. Vamos de inmediato a revisar nuestros titulares. Así iniciamos. En un clima de tensión por la violencia y también la crisis política, los candidatos a la presidencia culminan sus actividades proselitistas como parte de sus cierres de campaña. Todo esto de cara a los comicios del 9 de febrero. En Venezuela, la dirigencia revolucionaria ha denunciado que Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, ha entregado más de $1.800 millones a sectores de ultraderecha para operaciones desestabilizadoras a través de las ONGs. Un informe en la Argentina revela que la situación de crisis interna en las fuerzas de seguridad federal están denunciando al gobierno de Javier Milei de precariedad económica. Se refieren a sus salarios. Le ampliamos en breve. Recta final para las elecciones en Ecuador de este 9 de febrero. Los candidatos a la presidencia en ese país están culminando ya sus actividades proselitistas. Cierran el jueves como parte de su campaña electoral. Hay que sumar datos y es que 13 millones de ecuatorianos están habilitados para acudir a las urnas y decidir sobre el futuro de esa nación a través de los comicios. Las recientes encuestas reseñan al actual presidente Daniel Noboa y la candidata por el Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, como favoritos. Se posicionan dentro de esa tabla de preferencia electoral. Son comicios que se desarrollan además en medio de escenarios de 3 crisis: política, económica y también social, y sobre todo con altos niveles de inseguridad. Pero esta jornada, como lo establece la ley electoral en Ecuador, ha arrancado los comicios para los privados de libertad sin sentencia condenatoria. Empiezan a participar de este proceso de votación. El Consejo Nacional Electoral ha detallado que se encuentran habilitados cerca de 6.218 reclusos que ya ejercen su voto esta jornada. Este es el primer grupo de ecuatorianos que participa de los comicios. También se suma a este programa el programa de voto que facilita el proceso electoral para personas con movilidad reducida. Inicia este proceso de votación hasta el viernes, una medida que busca garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho sin limitaciones físicas. Las Fuerzas Armadas están acompañando a los equipos electorales a entregar tanto el material de votación en cada ruta para que el proceso se realice de manera ordenada y también eficiente. Y en medio de todo esto, la crisis política. Se ha desarrollado la audiencia contra la vicepresidenta del país, Verónica Abad, por presunta violencia política de género contra la canciller ecuatoriana. Tras la presentación de pruebas, la resolución del magistrado se dará a conocer entre 2 o 3 semanas. Así lo establece el plazo legal. Elena Rodríguez nos trae toda esta historia. Este miércoles en Ecuador se instaló la audiencia contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta violencia política de género. La demanda fue presentada en octubre de 2024 por la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfield. La diligencia se llevó a cabo pese al pedido de diferimiento de Abad por cambio de abogado y fue juzgada en rebeldía ante su inasistencia a la audiencia. Su defensa la asumió un defensor público. El abogado de la canciller, Jaime Dousdebes, presentó alrededor de 6 pruebas audiovisuales en las que Abad afirma dio entrevistas a medios de comunicación detallando acciones que afectan la imagen pública de Sommerfield. Revisa las pruebas, revisa las alegaciones y si a consideración del juez existe la configuración de la causal o de las causales que hemos denunciado, emite una sentencia sancionatoria. Si esa sentencia es sancionatoria o si no es sancionatoria, si se rechaza, en cualquiera de los dos casos hay un recurso de apelación que se presenta y lo resuelve el Pleno, todos los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. La violencia política de género está considerada como una infracción grave dentro del Código de la Democracia y puede ser sancionada hasta con la destitución del cargo o la suspensión temporal de los derechos de participación política de 2 a 4 años. Para el defensor público, los elementos probatorios deben ser analizados a profundidad, porque dar entrevistas a los medios, indica, son derechos de la segunda mandataria expresarse. Las expresiones de la señora Abad han sido dentro de un contexto de ejercicio de su calidad de vicepresidenta del Ecuador.
ha accedido a los medios, de lo que puedo ver, ha accedido a los medios en esa calidad. Para nosotros no existe expresiones que limiten o denigren o que impidan o anulen los derechos de la señora. Son expresiones de su inconformidad, como cualquier persona lo tiene dentro de un cargo público, dentro de la sociedad, dentro de las instituciones, expresiones de su vivir, mas no hay una intención, no hay aspecto doloso. Al final, la audiencia concluyó y el magistrado dará a conocer la resolución del caso en 2 o 3 semanas. La diligencia se llevó a cabo mientras la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, continúa sin poder ejercer su cargo de segunda mandataria, porque el presidente Daniel Noboa designó a Cynthia Gilbert como vicepresidenta por la ausencia temporal de Abad, pese a que el decreto ejecutivo fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional del Ecuador. Gabriela Mena, Telesur Ecuador. Vamos a revisar otras noticias. En Bolivia se ha revelado que la estatal de empresa de litio boliviano fue infiltrada desde los Estados Unidos para boicotear el avance en la definición de contratos con la empresa china y otro contrato con la empresa rusa. Eso en la explotación industrial de litio en el Salar de Uyuni. Los infiltrados han sido destituidos. Desde La Paz nos cuenta los pormenores nuestro corresponsal Freddy Morales. Analistas advirtieron que resulta raro que tanto en el legislativo controlado por la oposición política como sectores de dirigentes cívicos de Potosí, donde se encuentran los salarios más importantes, mantengan una oposición radical a formalizar contratos con empresas de Rusia y China. Esta es una campaña que en alguna medida ha funcionado, por ejemplo, en Chile, cuando se invitaban a países de la Unión Europea a participar en la explotación del litio, el salar de Atacama sobre todo, y los salares de la Argentina. Pero siempre han habido estos movimientos y sorpresa. Donde no se han opuesto ha sido a las transnacionales que están detrás y ya están operando tanto en Chile, en la Argentina, las transnacionales norteamericanas. Según el experto, por la proximidad de las elecciones nacionales en agosto de este año, incluso se promueve desde el exterior al coreano Chi Jung-chung, que postula nuevamente a la presidencia. Uno de los países que siempre funciona como palo blanco es Corea del Sur. Corea del Sur, por eso a mí me parece muy extraño cómo de la noche a la mañana el señor Chi empieza a ascender y está teniendo apoyo no solamente en Bolivia, ya se habla de él en los Estados Unidos. Y si bien no creo que llegue a ser presidente, pero sí va a tener una bancada. Y esta bancada que va a representar no solamente la parte de derecha o de izquierda o a Estados Unidos, va a representar también los intereses de Corea del Sur. Sin embargo, no solo se promueve la oposición a la firma de contratos para la explotación industrial del litio boliviano por una empresa china y otra rusa, sino que la propia empresa estatal, Yacimientos de Litio Boliviano, YLB, habría sido infiltrada con ese mismo fin. La Universidad de Duke, a través de un investigador, entre comillas, Catherine Lebourg, vinculada al Comando Sur, si hacen ustedes el rastreo, que tenía 2 o 3 personas de influencia en yacimientos de litio boliviano, que fueron personas estas que demoraron de manera sistemática la redacción de los contratos que finalmente, cuando fueron cambiados estos personeros medios, fue cambiado su máximo ejecutivo. Pero al mismo tiempo se produjo un cambio en el Ministerio del Ramo. Estos contratos fluyeron con la rapidez que no habían tenido durante casi 2 años. Se recordó que además del interés explícito del multimillonario estadounidense Elon Musk, otro millonario boliviano, Marcelo Claure, dirigente de un club de fútbol y que intenta patrocinar una fórmula de derecha para las próximas elecciones, también gestiona el control del litio. Obviamente está un interés supranacional y esos intereses nos llevan obviamente a Estados Unidos, a Elon Musk, a su discípulo boliviano, aunque él se reconoce como norteamericano, seguramente Claure, quienes ciertamente están interesados en que no salga absolutamente nada. La mayoría opositora de la Asamblea Legislativa tiene paralizados 2 proyectos de contratos enviados por el gobierno para explotar comercialmente litio con la rusa Uranium One Group y la china Hong Kong CBC.
Y un grupo de legisladores y dirigentes de Potosí, donde se encuentran las reservas de litio, también mantienen una oposición férrea en contra de esos contratos. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Y es que hablando de la importancia que tiene el litio en Bolivia y los intereses sobre este mineral, Omar Alarcón, quien es presidente de la empresa de litio boliviano, alertaba que la falta de aprobación por parte de la Asamblea de los acuerdos firmados con inversionistas tanto de China como Rusia dejaría un mensaje negativo a toda la comunidad de inversiones. Afectaría a este sector de creciente relevancia internacional. Marcelo Montenegro, quien es el actual ministro de Finanzas y Economía Plural, hizo referencia también a los sectores de la derecha que buscan el control del litio en beneficio privado, como es el caso del millonario boliviano Marcelo Claure, del que hablaba recientemente Hugo Moll, dice en la nota de Freddy Morales, quien en reiteradas ocasiones ha mostrado su interés en desarrollar proyectos vinculados a este recurso natural, coincidiendo con viejas amenazas del empresario y también funcionario de la actual administración estadounidense, muy cercano y admirador de Elon Musk, que justificó el golpe de Estado en Bolivia el año 2019, si eso significaba el control del litio, recordemos. Y hablando de otro tema, las autoridades del Canal de Panamá han negado que los buques de Estados Unidos no vayan a pagar tarifas en esta vía. Este es un comunicado oficial que ya circula en plataformas digitales que señala que con absoluta responsabilidad la autoridad del Canal de Panamá, como indicado, está en disposición para establecer un diálogo con los funcionarios pertinentes de los Estados Unidos respecto al tránsito de buques de guerra de dicho país. Esta es la información que confirma el gobierno panameño y que con absoluta responsabilidad, dice, ha sido esta publicación divulgada por el gobierno de Raúl Mulino. Y en Guatemala, la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha sido rechazada por manifestantes que han calificado la misma como un atentado a la soberanía nacional. Entre otras medidas también que anuncia el país, comprometiéndose a detener migrantes que tengan como objetivo llegar a los Estados Unidos. Vamos a revisar todo este trasfondo que genera en esta nación. Otro punto también de ataque por parte de la administración de Donald Trump. Marco Rubio, tú eres... La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Guatemala ha sido denunciada como un nuevo intento de injerencia en la región por la Internacional Antifascista Capítulo Guatemala. En primer lugar, debemos de considerar que la sola presencia de Marco Rubio en Guatemala es un atentado contra la soberanía del país. Le puedo decir que una vez pone las manos Estados Unidos en los demás países, no es para ayudar. Los manifestantes también le recuerdan a Marco Rubio el legado oscuro que dejó Estados Unidos en 1954, cuando orquestó el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, que heredó desigualdad e injusticia en Guatemala. Recordemos que Guatemala fue invadida en 1954 por el imperialismo norteamericano. Sabemos perfectamente lo que es una invasión militar en nuestros países. Los funcionarios de ambos países aseguran que la visita es diplomática, centrada en el tratamiento de la migración, el combate al narcotráfico y otras alianzas estratégicas. Creemos en un nuevo modelo migratorio que permita atender de manera eficiente y humanitaria el fenómeno de la migración, promoviendo soluciones a las causas que han obligado a tantos guatemaltecos y guatemaltecas a dejar sus comunidades, sus familias, su país. El presidente Bernardo Arévalo de León descartó haber discutido la categoría de tercer país seguro. Los manifestantes no descartan que pudo formar parte de una de las imposiciones imperialistas. Que Guatemala asuma ese compromiso del tercer país seguro y lo rechazamos. No es que estemos en contra de nuestros hermanos de Latinoamérica, sino que simple y sencillamente no hay condiciones ni para la población guatemalteca. Los manifestantes afirman estar conscientes de la carga histórica y el contexto vigente que exigen el respeto a la soberanía nacional y una evolución en las políticas que están impactando negativamente a los más desfavorecidos. Santiago Botón, Telesur, Ciudad de Guatemala. Vamos a cambiar de tema. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, estaba informando que la oposición había recibido más de $1.800 millones solo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Cabello, durante el desarrollo de su programa con el Mazo Dando, que se transmite a través del canal estatal, destacaba que no solo la USAID financió a la oposición extremista venezolana, también contó con financiamiento del Departamento del Tesoro, proveniente desde Washington. Aseguró que en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, el gobierno de Estados Unidos financió a los partidos políticos de ultraderecha para que lleven adelante sus campañas de desestabilización contra el país. También ratificó su denuncia a la extrema derecha por haber recibido financiamiento de la USAID para atentar contra la paz y el pueblo venezolano. Tiene fecha. Vale oro. Con esta portada, Esto vale oro. Mira. Aquí están las fuentes de financiamiento, a quien le dieron plata. Y no es la USAID. Esto les duele más a los gringos porque es el Departamento del Tesoro. Las pruebas están a su orden. Yo voy a leer algunas aquí. Ustedes las tienen, no se hagan los locos. Más de 1.800 millones de dólares entregados. Claro. También aprovechó la oportunidad para reaccionar ante la decisión que asumía el gobierno del Ecuador, sumándose a una denuncia contra el presidente Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, y le ha recordado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y ministro de Interior, Justicia y Paz, a Daniel Noboa, presidente de Ecuador, que ha sido en su país que asesinaron a 4 menores de edad. No solamente los asesinaron, los torturaron y los quemaron. Ecuador se sumó a la denuncia de la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro por crímenes de lesa humanidad. ¿Dónde fue que asesinaron 4 niños en estos días? Que los secuestraron y se los llevaron y los asesinaron. En Ecuador. ¿Por qué no investiga eso más bien el irresponsable que gobierna ese país? Pero también en Venezuela las autoridades han precisado que la operación Relámpago de Catatumbo ha desmantelado cerca de 17 campamentos irregulares que se encontraban en la frontera común con Colombia. El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, detallaba que en los municipios de Colón, también se refería a Semprún, Catatumbo y García de Evia del estado Táchira, se desmantelaron campamentos dormitorio. De procesamiento de droga, también dijo, con logística y almacenamiento de precursores químicos. La destrucción también se hizo de 2 pistas ilegales, 27 vehículos y 655 kilos de cocaína han sido incautados. Destacó el apoyo humanitario del gobierno nacional bolivariano a los más de 2.000 ciudadanos que siguen huyendo de la violencia en Colombia debido al enfrentamiento armado de grupos irregulares. Lo destacaba el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Y es que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, está rechazando las declaraciones que ha vertido el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, a las cuales considera injerencistas y que buscan justificar su política intervencionista. Este es el comunicado, lo colocamos en la pantalla de Telesur, en el que destaca que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, está rechazando con firmeza las declaraciones injerencistas y llenas de odio del secretario de Estado, Marco Rubio, quien en su afán por justificar su política intervencionista ha vuelto provocativamente a atacar a Cuba, a Venezuela y Nicaragua, países libres y soberanos que han vencido décadas de agresiones. En otro párrafo del comunicado señalan que Cuba y Venezuela y Nicaragua no son el problema, son víctimas de una política agresiva que no soporta ver a pueblos libres decidir su propio destino. Por esta razón, el ALBA-TCP exige el cese inmediato de las agresiones contra Cuba, contra Venezuela y contra Nicaragua, rechazando categóricamente esta nueva fase de extorsión contra toda nuestra América, que no se rendirá ni se dejará intimidar por las mentiras, la manipulación y respalda a los pueblos y gobiernos de estas naciones hermanas, finaliza el comunicado de la Alianza. Y hablemos del Estado comunal, el rumbo que dirige esta nación suramericana, Venezuela. Ya el presidente venezolano Nicolás Maduro informaba que el 97.99% de estos proyectos que fueron votados en la primera gran consulta popular de este año
ya se encuentran asignados y se les ha otorgado los recursos. Estamos hablando que en menos de una semana se ha alcanzado esta meta. Se continuará, sin embargo, fortaleciendo la quinta transformación del Plan Nacional, que consta de las 7 T's. Ayer fue activado la 5T y la base fundamental de esta fase es el fortalecimiento del poder popular y la aplicación del Código de Ética Revolucionario para erradicar todo tipo de corrupción. Los más de 5.000 proyectos diseñados, que fueron además discutidos y votados por comunidades en el desarrollo de asambleas, ya ocupan 18, siendo los 5 principales en áreas como agua, educación, hábitat, electricidad y vialidad. El mandatario también instruía a gobernadores y alcaldías a financiar los proyectos que ocuparon un segundo lugar. Por esta razón, ayer se firmaba un decreto garantizando este paso. Soldados y oficiales del ejército. Tuvimos la primera consulta nacional de los proyectos de los circuitos comunales, de los proyectos debatidos, preparados y presentados por el pueblo en el ejercicio pleno e intransferible de su soberanía. Ya para el día de hoy tenemos el 97.99% de proyectos asignados. Casi tenemos el 100% de los proyectos asignados. Es que Venezuela se alista nuevamente para acudir a las urnas el próximo 27 de abril. Serán las elecciones parlamentarias y estatales. Se elegirán también a los gobernadores, entre ellos al de la Guayana Esequiba, y se desarrollará la segunda gran consulta popular de este año. Vamos a revisar el informe que ha preparado para nosotros nuestro compañero de labores, Leonardo Urrieta. El Partido Socialista Unido de Venezuela instaló su Congreso para definir la estrategia con la que las bases elegirán a sus candidatos para las elecciones en mancomunidad con el pueblo, las comunas y los movimientos sociales. Es el pueblo partido, es la democracia participativa y las expectativas son las de construir con solidez en democracia verdadera, no la democracia de las élites, las decisiones que seguramente van a fortalecer la revolución, van a fortalecer al Estado venezolano. El PSUV es el partido más grande del país y se ha comprometido nuevamente a mantener los principios como la igualdad de género y promover las nuevas generaciones para que tengan un papel central. Venezuela tiene nombre de mujer y por lo tanto la mujer debe ocupar los espacios que merece, porque el trabajo, el compromiso, la lealtad que le colocamos nosotros a todos los proyectos que nos encomiendan nos permite salir victoriosos. La participación protagónica de nuestra gente, y ahí la juventud es copartícipe, ¿no?, de ese sueño bonito, de ese mundo que estamos por construir. El presidente Nicolás Maduro, como principal dirigente del PSUV, explica la importancia de la participación de los jóvenes en política y los objetivos generales con los que van a trabajar en esta nueva campaña electoral. Nadie sabe más que nadie, nadie es más que nadie. Todos somos iguales en la hermandad de un sueño que es construir una Venezuela bonita, una Venezuela libre. Para militantes y dirigentes del PSUV, la participación de los sectores de la oposición democrática en este proceso es muestra de la solidez de las instituciones. Hay dos tipos de oposición. Está la oposición leal y la oposición desleal a la democracia. Aquí en Venezuela está muy marcada. Tenemos una oposición que ha venido constituyéndose leal a las reglas del juego que están en nuestra Constitución. Y tenemos una oposición que ha pretendido acceder al poder fuera de esas reglas de la democracia. Partidos opositores que se han desligado de las acciones de la extrema derecha reiteraron que cumplirán con todos los procesos para su participación en las próximas elecciones. Cuando está en desarrollo la cuarta fase de las 93 que han sido publicadas por el Poder Electoral, hoy podemos decir que de manera formal y oficial nuestra organización política está participando en cada una de las fases que se encuentran planteadas dentro de este cronograma electoral. En estos comicios estarán eligiendo 277 diputados a la Asamblea Nacional, además de 24 gobernaciones. Los ciudadanos mayores de 18 años están convocados a sufragar. En la Cámara de Marcos da Silva, Leonardo Urrieta, Telesur, Caracas, Venezuela.
Y en la Argentina hay un informe que ha sido revelado que revela esta crisis, valga la redundancia, que atraviesan las fuerzas de seguridad federal. Están denunciando precariedad en sus ingresos salariales y atentan contra su dignidad. Los gendarmes con 15 años de servicio han indicado que reciben salarios por debajo de la canasta básica. Afectan además las necesidades básicas. El documento de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal precisa que hay una situación de malestar pese a la sintonía con el gobierno, aun cuando mandan a reprimir. Pero toda esta crisis está puesta en que sus salarios no llegan a fin de mes. El informe de inteligencia también revela que ya el 2024 hubo intentonas de convocar a protestas, pero que al final no se llegaron a concretar. Denuncian también que la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, no les ofrece respaldo para que este beneficio o esta situación pueda cambiar. Pese al intento de desmembrar este malestar dentro de las fuerzas de seguridad, los gendarmes se movilizan junto a sus familias en Buenos Aires exigiendo un aumento salarial justo. El próximo 10 de febrero será la cita. Los manifestantes van a denunciar excesivas horas de trabajo, negación de vacaciones, hostigamiento laboral e inclusive problemas de salud. El gobierno de Estados Unidos emite órdenes con esa misma velocidad que las revierte. La Casa Blanca asegura que no enviará tropas a Gaza. Los planes expuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una visita que efectuó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, causaron alarma mundial. Además de amenazar con un reasentamiento de millones de gazatíes a otras naciones árabes, lo que en concreto significa un desplazamiento forzoso de los ciudadanos palestinos dentro del enclave costero, para así llevar adelante un plan de exterminio total contra la población. Y el miércoles, a ser consultada en la habitual rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondía a una pregunta negando justamente este escenario, prácticamente contradiciendo lo que públicamente había dicho el presidente Trump junto al premier de Israel. Yo rechazaría la premisa de su pregunta sobre la obligación de Estados Unidos a enredarse con conflictos extranjeros. El presidente no se ha comprometido a poner tropas sobre el terreno de Gaza. Asimismo, dijo que Estados Unidos no va a pagar la reconstrucción de Gaza. Y es que esto sigue generando reacciones. Países del mundo expresan su solidaridad y al mismo tiempo rechazo a este plan que ha dado a conocer el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de realizar un desplazamiento forzoso a las familias palestinas. Trump arremetió contra el pueblo palestino al expresar que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza. Como respuesta, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, afirmó que no permitirá que se violenten los derechos de un pueblo que ha luchado durante décadas por el respeto internacional. A esta denuncia se sumó Rusia, que en palabras del canciller Sergei Lavrov, advirtió que el enfoque de imponer la paz a través de la fuerza podría, en última instancia, enterrar por completo la diplomacia. Asimismo, Arabia Saudita afirmó que la paz no puede lograrse sin que los palestinos obtengan sus derechos. Francia subrayó que el futuro de Gaza no debe inscribirse bajo la perspectiva del control por un tercer estado, sino por la autoridad palestina. Y España recordó que Gaza es la tierra de los palestinos gazatíes y deben permanecer en su territorio. América Latina y el Caribe también respaldaron la causa palestina. De acuerdo al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, Gaza pertenece al pueblo de Palestina y afirmó que Israel y su patrocinador Estados Unidos deben respetarlo. Colombia enfatizó que el pueblo de Dios no es el pueblo blanco estadounidense ni el pueblo israelí. El pueblo de Dios es la humanidad toda. Mientras que Brasil advirtió que lo ocurrido en Gaza fue un genocidio, donde Estados Unidos, que fue parte de esto, no será capaz de cuidar ese territorio. Otros países como China, Arabia Saudita, Venezuela, México y organizaciones internacionales expresan su apoyo a una Palestina libre e independiente, que tras el genocidio israelí se enfrentan a nuevas amenazas de Washington. Finaliza Telesur Noticias. Recuerde que puede escribirnos sugerencias y comentarios a través de contáctenos@telesurtv.net. Como siempre, nuestro punto de encuentro. Feliz día.
Conocido por popularizar el reggae a nivel mundial, Bob Marley